Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito de noticias sobre el mundo del espectáculo, el chismorreo turco que tanto nos gusta y sobre todo, esas historias de amor que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy amigos míos vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo durante aún más menos una pareja que desatu superíndice 3 pasiones, rumores, esperanzas y también copyright N por Q copyright no decirlo. Alguna que otra decepción superíndice 3N. Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. La noticia que les traemos hoy es cuanto menos sorprendente. Después copyright ese de un largo silencio, de caminos separados y de proyectos individuales que han consolidado sus carreras, parece que algo ha cambiado. El título es muy directo: Can Yaman y Mehmet Özdemir reconciliados. La enfermedad lo cambió superíndice 3 todo. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, en las fuentes que manejamos y en el análisis de lo que podrá significar este acercamiento, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por AQ, si acaban de descubrir este rinku superíndice 3N de Internet donde la pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas es el idioma universal, los invito a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de personajes hasta entrevistas exclusivas. Ahora vamos al meollo del asunto. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan imágenes de risas, complicidad y sobre todo, la magia de Erkenci Kuay. Aquella serie que nos hizo más menos ar con Sanemikan, con ese amor libre y apasionado que pareció a traspasar la pantalla. Y es que Q copyright N no suspiru superíndice 3 con cada mirada, con cada roce, con cada logo cargado de intencio superíndice 3N entre esos dos personajes que parecuan predestinados a estar juntos. Y es que seamos honestos, la química entre Can y Mehmet era innegable. Los rumores de un romance fuera de Maras eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas superíndice 3 cómplices en eventos públicos y por supuesto, la intensidad de sus personajes. Sus fans autodenominados Candem se encargaban de analizar cada detalle, cada comentario, cada fotografía, buscándose más menos ales que confirmaran lo que para ellos era una verdad irrefutable: Can y Mehmet estaban enamorados. Pero como suele ocurrir en estos casos, la historia real fue mucho más compleja. La realidad, como siempre, supera a la ficción superíndice 3N. Y las presiones del mundo del espectáculo, las exigencias de la fama y las expectativas del público pueden ser un superíndice 3 tel explosivo para cualquier relación superíndice 3N. Después copyright S de Erkenci Kuay, ambos tomaron caminos diferentes. Can se marchó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera como actor y se convirtió superíndice 3 en una estrella a nivel internacional. Su dominio del italiano, su carisma y su atractivo físico le abrieron las puertas a nuevas oportunidades, consolidándose como un Gallup N reconocido en Europa. Mehmet por su parte siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía, protagonizando series y películas que la consolidaron como una de las actrices queridas del país. Su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las figuras importantes de la televisión superíndice 3N turca. Pero a pesar de sus logros individuales, la sombra de Erkenci Kuay siempre estuvo presente. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente entre Can y Mehmet? ¿Por Q copyright se distanciaron? ¿Hubo alguna vez algo de ese que amistad? Las especulaciones eran infinitas y los fans, a pesar del paso del tiempo, nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Durante mucho tiempo, la respuesta a estas preguntas fue un misterio. Ambos se mostraron muy discretos sobre su relación superíndice 3N, evitando hablar directamente el uno del otro en entrevistas. Cualquier pregunta sobre el tema era hábilmente evadida, dejando a los fans con interrogantes que respuestas. Sin embargo, algunos indicios apuntaban a que la separación superíndice 3N no había sido fácil. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos profesionales, incluso de la presión superíndice 3N mediática que había hecho mella en su vínculo. Rumores al fin y al cabo, pero rumores que alimentaban la llama de la curiosidad y la esperanza. Y ahora, de repente, esta noticia bomba: reconciliación superíndice 3N. Pero, ¿Q copyright ha cambiado? ¿Q copyright ha provocado este acercamiento inesperado?
Según en nuestras fuentes, la clave es tur en la enfermedad mencionada en el título. Una palabra que en este contexto adquiere un significado mucho más profundo y emotivo. No se alarmen, no se trata de una enfermedad que haya afectado directamente a Can o a Demet. Ese bien, se refiere a una situación superíndice 3N de salud que ha impactado a alguien muy cercano a ambos, alguien que fue fundamental en su relación superíndice 3N durante el rodaje de Erkenci Kwai. Se trata de una persona que trabajó superíndice 3 muy de cerca con ellos en la serie, una persona que se convirtió superíndice 3 en una especie de confidente y amiga para ambos. Esta persona ha estado luchando contra una enfermedad grave y al parecer, esta situación superíndice 3N ha provocado un reencuentro entre Can y Demet. Una situación superíndice 3N que sin duda, ha removido sentimientos y ha puesto las cosas en perspectiva. La noticia de la enfermedad de esta persona en común ha sido un duro golpe para ambos. Se dice que Can al enterarse de la situación superíndice 3N, no dudó superíndice 3 en ponerse en contacto con Demet. Al parecer ambos se han mostrado muy preocupados y solidarios con esta persona, ofreció copyright dándole su apoyo incondicional. Y es que en momentos de dificultad, las diferencias se desvanecen y la empatia toma el control. Pero lo más importante y lo que ha generado tanta expectación superíndice 3N, es que este reencuentro ha servido para limar asperezas entre Can y Demet. Según en nuestras fuentes, ambos han tenido la oportunidad de hablar abiertamente sobre lo que ocurrió superíndice 3 en el pasado, de aclarar malentendidos y de perdonarse mutuamente. Una conversación superíndice 3N pendiente, un ajuste de cuentas emocional que al parecer, era necesario para cerrar heridas y avanzar. No estamos hablando, ojo, de una reconciliación superíndice 3N romántica confirmada. No sabemos si este acercamiento desembocará en una segunda oportunidad como pareja. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la fantasía. Pero lo que sabemos es que han logrado dejar atrás el rencor y la distancia, y que han recuperado una amistad que al parecer, era muy importante para ambos. Una amistad que se forjó superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N, entre risas, largas jornadas de trabajo y la presión superíndice 3N de crear un producto de calidad. Y es que a veces son las situaciones difíciles las que nos hacen replantearnos nuestras prioridades y las que nos ayudan a valorar lo que realmente importa. La enfermedad de esta persona cercana a Can y Demet ha sido, sin duda, un catalizador para que ambos se den cuenta de que hay cosas muy importantes que el orgullo o el resentimiento. Un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de mantener cerca a las personas que nos importan. Este reencuentro ha generado una ola de optimismo entre los fans de Erkenci Kwai. Muchos más menos han con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Algunos incluso se atreven a más menos con una segunda temporada de la serie, o con un nuevo proyecto que los vuelva a unir. Un deseo comprensible teniendo en cuenta el impacto que tuvo Erkenci Kwai en sus vidas y la profunda conexión superíndice 3N que sintieron con los personajes de Sanem y Can. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que Can y Demet han logrado superar sus diferencias y han recuperado una amistad que parecía perdida. Y eso en un mundo como el del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, es algo que merece la pena celebrar. Un ejemplo de madurez y de capacidad para perdonar que sin duda, será valorado por sus fans. Por supuesto, estaremos muy atentos a cualquier novedad sobre esta historia. Seguiremos investigando y contrastando la información superíndice 3N para mantenerlos al día de todo lo que ocurra entre Can y Demet. No duden que seremos los primeros en informarles si hay algún indicio de que este acercamiento va más de una simple amistad. Estaremos con nuestros oídos bien abiertos y nuestros ojos bien puestos, listos para compartir con ustedes cualquier nueva información superíndice 3N que surja. Mientras tanto, los invitamos a que nos dejen sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de esta reconciliación superíndice 3N? ¿Creen que Can y Demet podrán volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Queremos saber sus opiniones. Su opinión superíndice 3N es muy importante para nosotros y nos encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. En resumen, la enfermedad de una persona cercana a Can Yaman y Demet Özdemir ha provocado un inesperado reencuentro entre ambos. Este reencuentro ha servido para limar asperezas, aclarar malentendidos y recuperar una amistad que parecía perdida.
Aunque no se ha confirmado una reconciliación superíndice 3N romántica, este acercamiento ha generado una ola de optimismo entre los fans de Erkenci Kwai, que sueu más menos han con la posibilidad de ver a Kan y Demet juntos de nuevo. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre esta historia y los mantendremos informados. La historia de Kan y Demet es una historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades, el perdu superíndice 3N y la amistad pueden prevalecer. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que este es su canal, un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y por todas esas historias de amor que nos hacen show más menos ar. Un espacio donde podemos ser nosotros mismos y disfrutar de nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genos un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y como siempre, no olviden dejar sus comentarios. Queremos saber sus opiniones sobre todo lo que hablamos en este vídeo. ¿Creen que la enfermedad realmente lo cambió superíndice 3 todo? ¿Son team Kan y Demet? ¿O prefieren verlos por separado? Los leemos. Nos encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Su opinión superíndice 3N es muy importante para nosotros. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso. Recuerden siempre, la vida es una telenovela y ustedes son los protagonistas.